Bueno, nuestro objetivo ha sido promover a las personas como protagonistas activas, con el propósito de que puedan reflexionar y aportar a la transformación de las distintas sociedades en la actualidad, sabiendo que estamos en una implicación desde la educación superior, pero haciendo énfasis en el arte y la educación. Vamos a pasar con mi compañera Claudia. Ahora sí, puedes continuar. Bueno, primero buenas tardes a todos y un gusto para mí enorme estar participando de esta propuesta. Remitiendo al concepto, digamos, nosotros en este marco tomamos cultura de la paz, derechos humanos, educación, cultura y artes. La definición es una definición aproximada porque tendríamos que seguir investigando respecto de esto, pero a los fines de esta presentación recuperamos a la cultura de paz que insta a concientizar un conjunto de actitudes y comportamientos de escucha, respeto, comprensión, equidad, diálogo, negociación y consenso. Resignifica la convivencia de una diversidad de personas de una misma comunidad local y de otras latitudes, con el propósito de crear una mirada reflexiva y crítica que abone a la construcción de una sociedad más solidaria y más justa. Desde allí seleccionamos de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 el artículo 46, el artículo 26, perdón. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad en todas las naciones y en todos los grupos étnicos o religiosos. Y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. En relación al artículo 17, incisos 1 y 2, tomamos que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la actividad cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. En tanto, en el segundo inciso, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Hay un autor que se llama Miguel Benazayag. Quiero aclarar que no estoy viendo a nadie, me estoy mirando yo sola. Eso quiero que sepan. Te estamos escuchando. Estarás escuchando. Entonces, la sociedad, la educación, disciplina puente, multialfabetizaciones, artes y cultura son los conceptos que de alguna manera dan marco teórico a toda la propuesta organizada. Comparto con ustedes el párrafo de Miguel Benazayag, médico, filósofo, actualmente reside en Francia. Nos encontramos viviendo un tiempo de disciplina, donde te plegás o te oponés. El conflicto es aquello que evita el enfrentamiento. Asimismo, cuando la gente rehúye al conflicto, se evita la complejidad. Se busca aplastar toda complejidad. Te defendés. Refiero a estar conmigo, ser amigo contra amigo. Te pegan y vos te defendés. Al aplastar la complejidad, aparece el enfrentamiento, se aplasta la conflictualidad múltiple y compleja. Hace falta coraje, desindividualizar la cosa. El otro busca una reacción. Se propone pensar más allá de tu persona. Se trata de pensar situacionalmente, de dejar de pensar en yo. Cuando vamos al enfrentamiento, hay que decir en esto no entro. Cuestiones, o sea, hay que ayudar a la gente en la no reacción, a salir de la intersubjetividad, abordar las cuestiones situacionalmente, hay que ayudar a la gente a respirar, sabiendo que el odio ordena el mundo. Esto sería de suma relevancia. En cuanto a los conceptos teóricos que nosotras nos interesa marcar, es en términos de claves de época, al considerar claves de época que perduran, perduran, Perduran. tendencias
al considerar claves de época, perduran tendencias que interpelan a las diferentes generaciones, desde rituales familiares, sociales, relaciones humanas. Y Isabelino Siede considera que educar en la ciudadanía implica tener en cuenta la construcción de las creencias colectivas que se puedan intercambiar o se puedan compartir entre generaciones. Esas creencias colectivas, de algún modo, arman las reglas del juego para poder vivir digamos, para vivir con otros, donde la vida en común implique encuentro, proyectos compartidos y no vivir la separación o la violencia. En términos del concepto de disciplina puente, nodo central de nuestro trabajo, la idea de disciplina puente implica el encuentro, favorecer intervenciones profesionales que requieran del encuentro entre campos disciplinares. Cada campo disciplinar tiene conceptos centrales fundamentales. El tema es cómo ponemos en puente y en diálogo aquellos conceptos centrales que me permitan mirar los problemas de la realidad, intervenir en ellos, con cuestiones que remitan a razones fundamentadas. Artes y educación implican disciplinas puente entre lo natural, lo humano, lo biológico, lo político, lo social, lo cultural. Otro de los conceptos son las multialfabetizaciones, donde la profesora Camiglioni habla de que el conocimiento disponible dialoga con los problemas existentes. El tema es que los profesionales, que los expertos, que los investigadores ayudemos a estas traducciones teóricas para que pueda mirar ese concepto que me puede explicar una problemática, se conjugue con otros de otros marcos disciplinares. Una disciplina única no resuelve los problemas que nos atraviesan en las diferentes sociedades. La idea, entonces, se vincula como cuarto concepto el de las superasignaturas. Las superasignaturas implica propiciar la conversación con sustancia. Ustedes saben que hoy existe una palabra que circula por todos los programas en diferentes niveles educativos, que es charla. Charla, en el diccionario de uso del español, significa conversación sin sustancia. Cuando nosotros estamos hablando de problemáticas que afectan la vida de las personas, este valor implica poder ponerla en valor. Propiciar la conversación con sustancias entre campos disciplinares evidencia lo semejante, la controversia, lo que se comparte, lo que se disputa. Volviendo aquí a la ponencia, con todos estos conceptos que hemos venido estudiando y desarrollando tanto desde la educación, del campo de la educación, también desde las artes, hemos llegado a esta necesidad de este tejido interdisciplinar que hemos hablado, ¿verdad? Que también desde lo multi, inter y ojalá transdisciplinar para poder conectar temas que son de resolución mayor y más abstracta, ¿verdad? Sin embargo, estos últimos que tienen que ver con disciplinas puente, tal cual para generar estos abrazos, estos puentes en relación a pensar problemáticas mundiales, sociales y demás, nos lleva también a estas alfabetizaciones y también a las super asignaturas con tal de poder tener una conciencia real no solo desde la educación de los niños, jóvenes y en la educación superior. Entonces el tejido de la interdisciplinariedad nos parece importantísimo porque solo es en el encuentro de saberes que podemos encontrar las diferencias y no siempre nos vamos a poner de acuerdo y no siempre es que vamos a estar armoniosas y agarrarnos de la mano y salir corriendo como si fueran en un campo verde y floreciente. No, muchas veces la comunidad implica cuestión, conflicto y demás. Y si estamos hablando de cultura de paz, entonces, bueno, ¿cómo hacemos el ejercicio desde la educación y con las artes, donde se mete con la subjetividad, ¿verdad? Cómo generar procesos más calmos, pero sí diversos y ricos. Y es ahí donde Cardona, Patricia Cardona, es una
costarricense, mexicana, que ahorita está en México, ella propone la contradicción complementaria, que es justamente que cuando estamos en un lugar, en un diálogo de saberes, no todo el tiempo nos tenemos que poner de acuerdo, pero eso puede ser que yo diga, bueno, no comparto y hasta ahí llego. Y que es un poco lo que Benazayac decía, bueno, yo puedo consciente decir, ahí no entro yo, pero no me coloco en un bando, porque últimamente estamos como en un momento donde si no estás conmigo, estás contra mí, ¿verdad? Entonces ese lugar es un poco más, quita la complejidad y no nos ayuda a ver todas las posibilidades que también me pueden complementar, y que es ahí donde Patricia Cardona propone que, bueno, hay un complementario, también una contradicción complementaria, y que no le tenemos que dar, no nos tiene que dar susto o miedo a poder también tener esa contradicción que creemos, pero que al final nos puede nutrir también. Bueno, el trabajo colaborativo, en diferencia al trabajo cooperativo, es que el cooperativo es cuando nosotros vamos a una fiesta y usted lleva el arroz, los frijoles, la ensalada a la otra persona y todo el mundo llega y después comparte la comida. Cuando hacemos un trabajo colaborativo, entonces nos ponemos todos a cocinar y metemos mano. Ah, no, yo hago esto, sí, no, yo hago esto. Y es un poquito más complejo porque no nos gusta a todos que alguien se nos meta en nuestra cocina. Entonces, ese otro componente de generar trabajo colaborativo, donde yo también tengo que ceder mis límites y donde yo me coloco y también escucho y también se están metiendo con algo que es para mí importante, y cómo yo negocio desde una paz y una tranquilidad, que es, Benazayac comentaba sobre la respiración, tenemos que volver a respirar, volver al cuerpo. Y es ahí donde también Patricia Cardona nos comenta en relación a la poética en la educación, y las artes son importantísimas en eso. ¿Por qué? Porque concilia y profundiza en la subjetividad, en el autoconocimiento y en la relación con otras personas y el entorno. Es la oportunidad que nos da para transformar, y de ahí no solo la individualidad, sino también el colectivo. Ella puntualiza sobre el hacer, sentir y pensar de manera simultánea, porque el arte nos permite hacer eso. Si nos vamos a aprender música, tenemos que hacer lo mismo las 3 veces, o sea, tenemos que hacer las 3 acciones en una misma acción. Entonces, esa conciencia de que yo hago, siento y pienso, no es que los hago separados, es que voy haciéndola, y esa conciencia compleja me ayuda a mí a percibir desde una subjetividad, pero una subjetividad que parte de algo que es muy propio, pero que yo también puedo comprender al otro desde su subjetividad. Entonces, y ahí es donde entramos a este concepto de complejidad del cuerpo como una unidad ontológica polivalente del ser, porque el cuerpo refleja un canal de transmisión de conocimiento, memoria, identidad, cultura, mediante el cual se aprende a mirar, a reconocer el mundo. Porque si ustedes ven a los niños, cómo nosotros como niños que vamos creciendo y se nos hacemos jóvenes, después adultos y adultas, es a través del cuerpo. ¿Cómo hacemos para aprender a caminar o bajarnos de una cama? Entendemos la piel, que es el órgano más grande que tenemos, es con él que sabemos que algo es frío, algo es caliente, que algo es duro, que algo es suave. Entonces no podemos olvidar el cuerpo como concepto, y que la complejidad del cuerpo no es solo lo físico. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está el espíritu? O sea, ¿dónde? No es que nosotros para jugar fútbol o para lavarse los dientes nos quitamos el cuerpo. Nos han dicho que el cuerpo es un instrumento, pero realmente no es un instrumento, porque nosotros no podemos, como una guitarra, dejarla en el pedestal e irnos. No, tenemos que, la habitamos continuamente. Y es ahí donde entonces, ¿podemos cambiar? Desde los estudios del performance de Diana Taylor, ella menciona el tema del archivo y el repertorio. El archivo es la computadora, el libro, el video, ¿verdad? Todas estas cosas que ella menciona, textos arqueológicos, literarios, documentos, cartas, restos arqueológicos, XXX. Todo lo que parece que el tiempo no lo va a alterar, aunque ya sabemos que si se quema, ¿verdad?, la Alejandría, obviamente se llevó todo, ¿verdad? Entonces no es tan cierto eso, pero digamos que tiene una sostenibilidad mayor, digamos, y una validez mayor en el tiempo. Sin embargo, ella plantea que no son
o sea, no hay una oposición entre el archivo y el repertorio, pero plantea en relación al repertorio que es el que requiere presencia, la gente participa en la producción y reproducción del saber al estar ahí y ser parte de esa transmisión, y que de contraria a los objetos supuestamente estables como el archivo, las acciones que componen ese repertorio no permanecen inalterables. Pero ahí ella menciona que son las coreografías del sentido, y que también los cuerpos, como los textos y los objetos materiales, transmiten información, memoria, identidad, emoción y mucho más que puede ser estudiado. Por ejemplo, ¿qué pasa con las tradiciones, con las coreografías que nos pasan de cultura, o sea, culturalmente, cómo ciertos grupos se van pasando incluso conocimiento a través del cuerpo? Tal vez no está el video, pero generacionalmente se va pasando de una generación a otra, y ahí hay una información importante. Claro está que chivísima e importantísimo tener videos para poder registrar, libros para poder conservar eso. Pero ella dice, Diana Taylor, que no es un tema de oposición, es un tema de interrelación, y que se necesita también validar lo que a nosotras como personas nos pasa en el cuerpo. Les ponía ayer justamente en el seminario un ejemplo, que el Black Star Line, en un edificio, bueno, de Limón, en la provincia de Limón, donde se han hecho actividades en el Caribe, tradicionales, súper bellas, afrocaribeñas. Y cuando se quemó, la gente estaba afuera llorando, pero no lloraban únicamente por el archivo, que era el edificio. Lloraban por todo lo que implicaba y lo que era el significante cultural, lo que estaba también permeando el repertorio en sus cuerpos, en sus vivencias, en su existencia. Entonces, lo que aquí se trata de puntualizar es que el cuerpo también, y todo lo cualitativo, nos está diciendo cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo volver al cuerpo? ¿Cómo volver a nosotras? Para que en esa conciencia podamos también, cómo volvemos al otro, a la otra persona, a la otra edad, y poder empezar un diálogo, y ahora sí, un diálogo consciente, y que nos ayude a impregnar y a favorecer a una cultura de paz. Respecto de la metodología, yo quisiera hacer una aclaración que me parece muy importante, considerando el encuentro de ayer también que tuvimos con el grupo, y es que no existen, digamos, los dispositivos que nosotros generamos son construcciones, digamos, hay que poner en juego la imaginación y la creatividad para generar dispositivos de significatividad para poder resolver los problemas que nos acucian. En este sentido, la metodología que nosotros utilizamos en esta investigación colaborativa se ha constituido desde un estudio cualitativo de carácter exploratorio que ha devenido en diferentes etapas. La primera fase de este trabajo, yo fui la que hizo entrevistas a diferentes expertos de diferentes campos disciplinares. Yo la vinculé la conecté a Erika, donde después la invito a investigar y a escribir juntas. Los resultados de los primeros estudios forman parte de los resultados iniciales de este trabajo que nosotras presentamos. Después, en la segunda fase, ahí fue donde entramos juntas a trabajar estos resultados que ella venía recolectando, y en simultáneo yo estaba haciendo un proceso de investigación-creación donde terminábamos en una acción performática en la Asamblea Legislativa, y ya que ustedes conocieron a la Asamblea Legislativa ahora también, bueno, y quienes no son de acá, pero que justo hace un año, o sea, hace un año, estábamos defendiendo el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, porque estaban haciendo un recorte importante de 1.422 millones de colones, y justamente lo que apelábamos era más cultura, menos violencia. Después logramos hacer realmente un simbiosis ahí sensible, expresiva, artística, donde los mismos diputados nos pedían cosas que estábamos haciendo en la barra de público, y logramos impactar por lo menos una reflexión con tal de poder hacer una moción, y esa moción la semana siguiente se ganó a favor
y logramos recuperar los 1.422 millones. Entonces, para nosotros es importantísimo porque el arte con también acción política, y estábamos desde un lugar de cultura de paz, porque lo que queríamos era realmente decir, esto es necesario, entre más cultura, más cosas sensibles pasan, y además que las partidas que estaban más recortadas eran las de juventud. Y ahí nosotros además dábamos datos dentro de la misma obra que íbamos haciendo sobre los indicadores, o más bien la cantidad de cómo había subido el crimen. Entonces después de eso lo hacíamos unas flores y nos repartíamos las flores, pero todo era artístico, pero logramos hacer una acción que ayudara a mover una pieza. Entonces eso también, después hicimos una consulta al equipo interdisciplinario, y después en la fase 3, que es donde hemos estado trabajando, ¿verdad? Como recolectando estas dos fases, y ahí fue donde propusimos este seminario bifurcado, que ha sido Cultura de Paz desde las artes y la educación en modalidad híbrida, con tal de ir pasando por esta metodología que prioriza la escritura de experiencias relevantes, porque creemos que es a través de la gente, a través de lo que el repertorio de las personas nos pueden ir compartiendo, de cómo creamos dispositivos o experiencias o necesidades de resolver los conflictos, y por ende cómo hacemos para generar cultura de paz. Yo quisiera agregar una cuestión particular, y es que esta metodología del registro de la escritura de experiencias relevantes, lo que me permite es poder que las personas puedan volcar por escrito, y a nosotros nos quede un material donde se identifican o puedan reconocerse las creencias reales que sostienen las personas. Con lo cual no es que voy y le impongo lo que yo quiero que crean, sino que en verdad trato o nos tratamos de enterar qué es lo que la gente está sosteniendo, ¿no? Porque de alguna manera las transformaciones en el tiempo y las transformaciones sociales no se dan por decreto o imposición. Muchas veces por etiquetas o por palabras estelares se trata de imponer una perspectiva teórica, una perspectiva desde la práctica, y en verdad la gente no toma eso que uno le está diciendo, con lo cual, en la medida en que transparentemos o analicemos o profundicemos en estas ejes, esto implicará de alguna manera, bueno, ¿cuál es la realidad con la que nosotros nos estamos manejando? Entonces, los resultados del trabajo colaborativo y la conversación con sustancia, reconocemos que el diálogo de saberes posibilita la recuperación de las fases 1 y 2, y en la fase 3 visibilizamos algunas categorías de análisis que constituyen ejes conceptuales: atender a la responsabilidad individual ligada a la corresponsabilidad con el colectivo, reconocer la perspectiva individual escindida del colectivo, asumir riesgos en contextos de complejidad, construir límites y pautas de convivencia para la permanencia en comunidades, valorar la escritura de experiencias relevantes como expresión de pensares, sentires y acciones, favorecer los encuentros intergeneracionales, influir en los procesos de formación, tanto como en la vida de las personas. Reiteramos la importancia de las discusiones con equipos interdisciplinarios debido a que muestran diversidad de puntos de vista, nutren contenidos, objetivos, las resoluciones y los temas en común. Sí, Erika, continúas. Y por eso ahí reiteramos la importancia de estas discusiones en equipos interdisciplinarios. También la investigación colaborativa propicia esa construcción de escucha y negociación, que puede ser que dilaten los procesos, pero son más ricos, más profundos. También el abordaje colaborativo de escucha sobre sí y sobre el colectivo. O sea, no solo nos tenemos que estar escuchando y por eso volver al cuerpo, volver a la respiración, sino que también cómo yo escucho, cómo yo me doy cuenta de qué me pasan, porque no solo me pasan racionalmente, a veces me pasa desde la fisiología. O sea, yo también estoy aquí sudando ante ustedes, y es reconocerse sobre eso, ¿verdad? Y cómo eso también nos ayuda a nosotros a trabajar con más ímpetu para también los procesos tanto institucionales
como comunitarios en los que estamos. Y así poder insistir también en promover contenidos y metodologías desde las artes, ojalá, y de la educación también en otros espacios. Con fin de propiciar el respeto, la diversidad de pensamiento y así anticipar y atender posibles violencias, porque las cosas a veces se pueden, como le dicen, bajar 3 rayitas y podemos tal vez no llegar a sumar a la violencia. Entonces, de lo que se trata en términos de contribuir a la cultura de paz situada en la educación superior de jóvenes y adultos, requiere asumir responsabilidad individual y su corresponsabilidad con el colectivo. Entonces, al impulsar a las personas como protagonistas activas desde los diferentes roles, favorecemos la heterodoxia y los puntos de vista alternativos. Reiteramos que se trata de promover liderazgos asertivos a favor de la paz, el encuentro con la diferencia y la no subestimación de la violencia. Consideramos que se trata de descubrir nuevas visiones, rutas distintas, exploradas y no exploradas por investigadores, investigadoras, docentes, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas. Al indagar en las producciones de nuevas personas involucradas en estos procesos, vislumbramos perspectivas que contrastan, dialogan, enriquecen los resultados previamente obtenidos. Nos interesa fundamentalmente visibilizar las creencias de las personas. Nos interesa generar un horizonte ampliado de influencia en los procesos de formación y la vida de las personas. Estos son nuestros contactos en caso de que les interese el tema. Nosotros estamos en una investigación continua, esto digamos no ha terminado y la idea es como seguir indagando, estamos contactando cosas en relación y ir profundizando también con diferentes grupos para ir entrando más a profundidad y cómo ir, ojalá, ¿verdad? No tenemos un modelo desarrollado, pero sí nos gusta como activar la reflexión entre las partes para que no solo desde las artes y la educación generemos esas disciplinas puente que nos ayuden desde lo interdisciplinar y el trabajo colaborativo a hacer una conciencia desde el cuerpo que somos para aterrizar a nuestros pies y a nuestra respiración y así poder aportar y contribuir a la cultura de paz.